Nunca pensé que un simple acto de curiosidad me llevaría al borde de desentrañar toda mi vida. Era una tarde lluviosa de martes y estaba atrapada en casa cuidando un resfriado que me había impedido ir a trabajar. Nolan estaba en la oficina y tenía la casa para mí sola. Estaba bebiendo un té de hierbas, tratando de encontrar algo para ocupar mi mente inquieta, cuando me topé con él. Un diario escondido detrás de una pila de viejos libros de cocina en el armario de la cocina. Mi nombre es Ala y estoy casada con Nolan Winslow. Hemos estado juntos durante 8 años. Y por mucho que lo ame, su familia, especialmente su madre, Silvia, siempre ha sido una espina clavada en mi costado. Silvia es el tipo de mujer que puede hacerte sentir pequeña con solo una mirada. Una directora de escuela jubilada que nunca dejó de estar a cargo. Es carismática, claro, pero tiene un lado que es difícil de ignorar. Mientras hojeaba las páginas del diario, sentí una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué secretos podría haber escondido Silvia aquí? Al principio, era mundano, listas, horarios, recordatorios. Pero luego encontré el premio gordo. Página tras página, había expuesto sus pensamientos, sus manipulaciones y su desdén por mí. Ala no es la adecuada para Nolan, decía una entrada. Carece del refinamiento que nuestra familia necesita. Sentí que mi corazón se hundía. No era solo que no le agradaba, estaba trabajando activamente para socavar mi lugar en la familia. Podía sentir mi pulso acelerarse, una mezcla de ira y traición recorriendo mi cuerpo. ¿Cómo pudo escribir esas cosas y por qué Nolan nunca lo vio? El sonido de la puerta principal abriéndose me devolvió a la realidad. Nolan había llegado a casa temprano. Rápidamente metí el diario de nuevo en su escondite, decidiendo confrontarlo más tarde. Cuando entró en la cocina, traté de actuar con calma. «Hola, has llegado temprano a casa», dije, forzando una sonrisa. «Sí, pensé en darte una sorpresa», respondió, inclinándose para besarme. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», mentí. «Solo necesitaba un poco de descanso». Charlamos durante la cena, pero mi mente estaba en otra parte, repasando las palabras de Silvia una y otra vez. Después de que terminamos de comer, supe que no podía guardármelo más. «Nolan, ¿podemos hablar?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Por supuesto. ¿Qué pasa?» «Respire hondo. Encontré algo hoy, algo que nos concierne». Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Dudé un momento, luego decidí ir al grano. «Encontré el diario de tu madre. Ha estado escribiendo algunas cosas bastante duras sobre mí». La cara de Nolan se quedó en blanco, una mezcla de incredulidad y confusión. «¿De qué estás hablando?» «Hablo en serio, Nolan. Ha estado conspirando contra mí, contra nosotros. Cree que no soy lo suficientemente buena para ti». Sacudió la cabeza. Un toque de frustración se deslizó en su voz. «Estás exagerando. Mi madre puede ser difícil, pero no haría eso». Sentí un nudo en el estómago. «No estoy exagerando. Lo leí yo misma». Suspiró, frotándose las sienes. «Mira, sé que las cosas no son perfectas entre vosotras dos, pero es mi madre. Tal vez solo estás malinterpretando las cosas». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Malinterpretando, Nolan? Está tratando de sabotear nuestro matrimonio». Me miró, sus ojos suplicando comprensión. «Creo que le estás dando demasiadas vueltas. Es anticuada, claro, pero nos quiere». La conversación terminó en un punto muerto, dejándome más aislada que nunca. Supe entonces que no podía confiar en que Nolan viera la verdad. Silvia lo tenía bien agarrado, y dependía de mí encontrar una manera de protegerme. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo. El desdén de Silvia era más profundo de lo que había imaginado, y tenía que estar preparada para lo que viniera después. El diario era una advertencia y no podía permitirme ignorarlo. Mientras me dejaba llevar por un sueño inquieto, un pensamiento persistía en mi mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Silvia para deshacerse de mí? Lo que es más importante, ¿qué estaba yo dispuesta a hacer para defenderme? A la mañana siguiente, después de confrontar a Nolan, me encontré mirándome al espejo del baño, tratando de reconciliar a la mujer que veía con la que sentía por dentro. Mi mente era una tormenta, una mezcla de frustración y determinación arremolinándose. Sabía que tenía que mantener la calma, pero la tensión se estaba volviendo palpable. Nolan y yo nos movíamos el uno alrededor del otro con la cuidadosa coreografía de una pareja que intenta no iniciar una discusión. El aire estaba cargado de palabras no dichas mientras nos preparábamos para otro día. Cuando cogí mi abrigo, lista para salir, Nolan finalmente rompió el silencio. «Ala, siento lo de anoche», dijo, con voz suave, casi vacilante. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta.
No se trata solo de anoche, Nolan. Se trata de todo. Tu madre, la forma en que me trata. Suspiró, con una fatiga familiar en los ojos. Sé que es difícil, pero es mi madre. Solo es protectora. Protectora, repetí, escapando una risa amarga de mis labios. Está tratando de controlar nuestras vidas. Nolan. Me miró, con una expresión entre la comprensión y la negación. Hablaré con ella, ¿de acuerdo? Intentaré suavizar las cosas. Asentí, aunque sabía que no cambiaría mucho. Silvia tenía sus métodos y yo necesitaba encontrar los míos. Más tarde ese día, quedé con Mía para tomar un café. Ella era mi roca, la única persona que siempre me apoyaba. Tan pronto como me senté, supo que algo andaba mal. Pareces haber visto un fantasma, dijo, entregándome una taza humeante. Más bien como si un fantasma me estuviera persiguiendo, respondí, tratando de sonreír pero fracasando estrepitosamente. Cuéntamelo, insistió Mía, inclinándose. Le conté lo del diario, la reacción de Nolan y el control cada vez mayor de Silvia. Mía escuchó, con una mezcla de preocupación y enfado en su rostro. Esa mujer es un caso, dijo, sacudiendo la cabeza. Y Nolan necesita tener más personalidad. Asentí, agradecida por su franqueza. Simplemente no sé qué hacer. Siento que estoy librando una batalla perdida. Mía cruzó la mesa y me apretó la mano. Eres más fuerte de lo que crees. Ala. No la dejes ganar. Sus palabras fueron reconfortantes, pero al salir de la cafetería, no pude evitar la sensación de que algo más grande se estaba gestando. Y tenía razón. Esa noche, mientras ordenaba unos viejos archivos en casa, me topé con algo inesperado. Guardada en una carpeta había una carta dirigida a Nolan de un bufete de abogados. Despertada mi curiosidad, la abrí, y lo que leí me dejó helada. Era una propuesta para una nueva empresa inmobiliaria, una que involucraba a Jasper y, sorprendentemente, a Silvia. La carta detallaba planes que requerirían un importante respaldo financiero, algo que Nolan no había mencionado. Cuando Nolan llegó a casa, estaba lista. ¿Por qué no me hablaste del negocio inmobiliario con Jasper y tu madre? Pregunté, sosteniendo la carta. Pareció sorprendido, luego a la defensiva. Es solo algo en lo que Jasper está trabajando. No pensé que fuera gran cosa. ¿Gran cosa? Repetí. Involucra mucho dinero. Nolan, nuestro dinero. Se frotó la nuca, evitando mi mirada. Iba a decírtelo una vez que fuera más concreto. Podía sentir la frustración burbujear de nuevo. No se trata solo del dinero. Se trata de confianza, Nolan. Me estás ocultando cosas. Finalmente me miró a los ojos, el conflicto claro en su rostro. No quería preocuparte. Bueno, ahora estoy preocupada, respondí, con voz firme pero serena. Necesito saber qué está pasando en nuestras vidas, no solo ser una espectadora. La conversación terminó con una tregua incómoda, pero la tensión entre nosotros crecía. Podía sentir cómo se ensanchaban las grietas y sabía que tenía que actuar antes de que todo se derrumbara. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, sentí una oleada de náuseas. Al principio, lo atribuí al estrés, pero a medida que avanzaba el día, la sensación persistió. A la hora del almuerzo, estaba sentada en mi escritorio, tratando de ignorar la incómoda sensación en el estómago. Las palabras de Mía resonaron en mi mente y decidí desviarme de camino a casa. La farmacia estaba tranquila y cogí una prueba de embarazo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. De vuelta a casa, seguí las instrucciones, con la mente acelerada por las posibilidades. Cuando apareció el resultado, sentí una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y un destello de esperanza. Embarazada. Las palabras parecían flotar en el aire, una nueva complicación en una red ya enredada. Sabía que esto podría cambiarlo todo. Tal vez este era el puente que podría volver a unirnos a Nolan y a mí. Pero en el fondo, también temía que fuera la gota que colmara el vaso y nos separara. La primera señal de que algo andaba mal vino como un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Una molestia persistente que intenté ignorar mientras seguía con mi día. Pero por la tarde, el dolor se había agudizado y me encontré haciendo muecas con cada paso. Sabía que no podía ignorarlo por más tiempo. Mía fue la primera persona a la que llamé. Estoy preocupada, Mía. Este dolor no es normal, dije, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. Ve al médico, ala. No esperes, me instó, con voz firme pero cariñosa. Seguí su consejo y concerté una cita para esa tarde. Mientras estaba sentada en la sala de espera, mi mente era un torbellino de pensamientos sobre el bebé, sobre Nolan, sobre la presencia inminente de Silvia en nuestras vidas. No podía quitarme la sensación de que todo se estaba saliendo de control.
Cuando la doctora finalmente me llamó, sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi pecho. Después de una serie de pruebas y una ecografía, la expresión de la doctora se volvió seria. «Ala, estás experimentando complicaciones que requieren atención inmediata», dijo, con un tono amable pero firme. «Recomiendo reposo en cama y una baja laboral para garantizar tanto tu salud como la del bebé». Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Asentí, tratando de procesar la gravedad de la situación. Al salir del consultorio, supe que tenía que decírselo a Nolan, pero temía la conversación. Esa noche, me senté en el sofá, esperando a que Nolan llegara a casa. Cuando finalmente entró por la puerta, pude ver el cansancio grabado en su rostro. «Hola», dijo, dejando su maletín junto a la puerta. «¿Qué tal tu día?» Respiré hondo, armándome de valor. «Tenemos que hablar. Nolan. Es sobre el bebé». Sus ojos se abrieron de par en par e inmediatamente se sentó a mi lado. «¿Qué pasa?» «La doctora dice que necesito una baja laboral. Hay complicaciones y necesito reposo en cama». Me miró con una mezcla de preocupación y confusión en los ojos. «¿Va a ir todo bien?» «Eso espero», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Pero necesito tu apoyo, Nolan. No puedo hacer esto sola». Asintió, pero pude ver la vacilación en sus ojos, el conflicto que siempre parecía hervir a fuego lento bajo la superficie. «Por supuesto, estaré aquí para ti». Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que sus palabras eran solo eso, palabras. Nolan pasaba más tiempo en casa de su madre, supuestamente hablando del negocio inmobiliario con Jasper. No pude evitar sentirme abandonada, dejada para navegar sola en esta tormenta. Una noche, mientras estaba acostada en el sofá, tratando de encontrar una posición cómoda, oí que llamaban a la puerta. Era Silvia, su presencia tan imponente como siempre. «Cariño, me enteré de tu estado», dijo, entrando sin esperar una invitación. «Gracias por venir», respondí, tratando de mantener mi tono neutral. Se sentó, sus ojos recorriendo la habitación con el aire práctico de alguien que siempre hace un balance de su entorno. «Quería ver cómo estabas». «Me las arreglo», dije, sin querer mostrar ninguna debilidad. Silvia sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Sabes, el estrés no es bueno para el bebé. Tal vez deberías dejar que Nolan se centre en el negocio inmobiliario. Es importante para el futuro de nuestra familia». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, un recordatorio de dónde estaban sus prioridades. «Creo que Nolan debería centrarse en su familia. ¿No crees?» Ella hizo un gesto de desdén con la mano. «Oh, puede hacer ambas cosas. Es bastante capaz». Forcé una sonrisa, aunque por dentro estaba hirviendo. «Gracias por tu preocupación, Silvia. Me aseguraré de descansar». Cuando se fue, sentí que el peso de su visita persistía, un recordatorio de que estaba librando una batalla cuesta arriba. Pero no podía dejarla ganar. No ahora, nunca. Al día siguiente, mientras estaba acostada en la cama tratando de distraerme con un libro, escuché una conversación que me heló la sangre. Silvia y Serena estaban en el pasillo, sus voces bajas, pero claras. «Solo necesito que Jasper firme los papeles», decía Serena. «Una vez hecho esto, podemos seguir adelante». «¿Y estás segura de que no sospechará nada?», respondió Silvia, con un tono suave y calculador. «Por supuesto que no. Está demasiado atrapado en la emoción para ver el panorama general». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Serena estaba manipulando a Jasper y Silvia estaba involucrada. Esto era más grande de lo que había imaginado y estaba atrapada en el medio. Con el corazón acelerado, sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo podía exponer su engaño sin destrozar a la familia? Las apuestas eran más altas que nunca y el camino por delante era más incierto de lo que jamás hubiera imaginado. La decisión de confrontar a Jasper me pesaba mucho, pero sabía que era hora de actuar. Mi mente se aceleró con las implicaciones de lo que había escuchado. El engaño de Serena no podía quedar impune, y si Silvia estaba involucrada, las consecuencias podrían repercutir en toda la familia. Pero no podía dejar que eso me detuviera. Tenía que proteger a Jasper de convertirse en un peón en su plan. Al día siguiente, invité a Jasper con el pretexto de hablar de algunos asuntos familiares. Mientras esperaba a que llegara, mi corazón latía con fuerza con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Cuando Jasper llegó, era su yo encantador habitual, todo sonrisas y confianza fácil. «Hola, ¿qué pasa?», preguntó, acomodándose en la silla frente a mí. Respiré hondo, preparándome para lo que tenía que decir. «Jasper, hay algo que debes saber sobre los planes de Serena». Su sonrisa vaciló, reemplazada por una cautelosa curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Dudé,
eligiendo mis palabras cuidadosamente. Escuché una conversación entre Serena y Silvia. Están planeando algo con el negocio inmobiliario, algo que no involucra tus mejores intereses. Se recostó, cruzando los brazos. Esa es una acusación bastante seria, Ala. Sé que suena increíble, pero te lo digo porque me preocupo por ti. Dije, tratando de transmitir mi sinceridad. Jasper me estudió por un momento, con una expresión ilegible. ¿Y estás segura de esto? Tan segura como puedo estarlo. Solo quiero que estés al tanto, que lo investigues tú mismo. Asintió lentamente, con la mirada pensativa. Veré qué puedo averiguar. Gracias por avisarme. Cuando se fue, no podía quitarme la sensación de que acababa de poner algo en marcha, cuyo resultado no podía predecir. Más tarde esa noche, Nolan llegó a casa con un aspecto más agotado de lo habitual. Dejó caer las llaves sobre la mesa y suspiró profundamente. Largo día, murmuró. Lo miré, notando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Nolan, tenemos que hablar. Me miró, con un destello de aprensión en los ojos. ¿Sobre qué? Sobre todo, el bebé, tu madre, el negocio inmobiliario. No podemos seguir ignorando estas cosas. Se hundió en la silla, frotándose las sienes. Estoy intentando, Ala. Realmente lo estoy intentando. ¿Lo estás intentando? Le desafié, con la voz teñida de frustración. Porque parece que estás dejando que tu madre dicte nuestras vidas. Levantó la vista, con una expresión conflictiva. Solo está tratando de ayudar. Ayudar, repetí con incredulidad. Está tratando de controlarte, Nolan, y nos está destrozando. No respondió, el silencio se extendía entre nosotros como un abismo. Antes de que pudiera presionarlo más, sonó el teléfono. Era Mía, su voz urgente. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Pregunté, con el corazón saltándome un latido. Mira las noticias. Hay algo que deberías saber. Encendí la televisión y ahí estaba. Una noticia de última hora sobre un escándalo que involucraba un negocio inmobiliario local. Los detalles aún estaban surgiendo, pero estaba claro que alguien había filtrado información sobre la participación de Serena en actividades fraudulentas. Nolan miró la pantalla, su expresión cambiando de la confusión a la conmoción. Es Serena, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Traté de advertir a Jasper. Se quedó mirando la pantalla, el peso de las revelaciones cayendo sobre él. ¿Qué hacemos ahora? Respiré hondo, sintiendo la gravedad de la situación. Tenemos que hablar con Jasper, asegurarnos de que está bien. Nolan asintió, su determinación endureciéndose. Tienes razón. Tenemos que llegar al fondo de esto. Mientras nos preparábamos para irnos, sentí un destello de esperanza. Tal vez este era el punto de inflexión que necesitábamos, la oportunidad de finalmente confrontar la verdad y reconstruir lo que se había roto. Pero al salir por la puerta, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo. Las dinámicas de poder habían cambiado y el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, la casa de los Winslow era una olla a presión, lista para explotar. Podía sentir la tensión en el aire mientras me movía por la cocina, tratando de mantener las manos ocupadas para distraerme del malestar que me carcomía por dentro. Nolan estaba hablando por teléfono, su voz un murmullo bajo mientras hablaba con Jasper, tratando de reconstruir las consecuencias del escándalo. Solo pude captar fragmentos de su conversación, pero estaba claro que la situación era peor de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La reputación de Jasper estaba en juego y el nombre de la familia estaba siendo arrastrado por el barro. Sabía que Silvia no se quedaría de brazos cruzados. Cuando Nolan finalmente colgó, se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de frustración y desesperación. Jasper está hecho un lío, Alara. Está culpando a Serena, pero también está furioso porque no acudiste a él antes. Sentí una punzada de culpa, pero la aparté. Traté de advertirle. Nolan. Hice lo que pude. Asintió, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, es solo que todo se está derrumbando. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Silvia entró como una tormenta, su presencia tan imponente como siempre. Sus ojos eran agudos y podía ver que estaba lista para una pelea. ¿Han tenido noticias de Jasper?, exigió, su mirada moviéndose rápidamente entre nosotros. Sí, acabo de hablar con él, respondió Nolan, con voz firme pero tensa. Silvia volvió su atención hacia mí, su expresión ilegible. ¿Y tú, Ala, qué tienes que decir? La miré a los ojos, negándome a ser intimidada. Le dije a Jasper lo que sabía. Merecía saber la verdad. Ella se burló,
escapando una risa amarga de sus labios. La verdad, no has causado más que caos con tu intromisión. Nolan intervino, tratando de calmar la situación. Mamá, Ala solo estaba tratando de ayudar. Silvia le hizo un gesto para que se callara, su atención aún en mí. ¿Esto es culpa tuya, Ala? Has abierto una brecha entre nosotros. Sentí que mi temperamento aumentaba, pero me obligué a mantener la calma. Yo no soy la que guardó secretos, Silvia. Si buscas a alguien a quien culpar, tal vez deberías empezar por ti misma. Sus ojos se entrecerraron y pude ver la ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie. ¿Crees que puedes sermonearme? No eres más que una forastera tratando de destrozar esta familia. Nolan dio un paso al frente, con voz firme. Mamá, esto no ayuda. La mirada de Silvia se suavizó ligeramente al mirar a su hijo, pero la tensión permaneció. Necesitamos arreglar esto, Nolan, por el bien de la familia. Cuando se fue, la habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Me volví hacia Nolan, buscando alguna señal de solidaridad. Lo siento, Alara, dijo, con voz baja. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Necesitamos mantenernos unidos, Nolan. No podemos dejar que nos divida. Asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Volveré a hablar con Jasper, a ver si podemos salvar algo. Cuando se fue, sentí una oleada de agotamiento lavarme. El estrés de las últimas semanas estaba pasando factura y sabía que necesitaba cuidarme por el bien del bebé. Pero antes de que pudiera descansar, Mia llamó, su voz urgente. Ala, acabo de recibir una pista. Hay más en esta historia de lo que pensábamos. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con el corazón saltándome un latido. Aún no estoy segura, pero tengo la sensación de que hay otra capa en esto. Seguire investigando. Le di las gracias, sintiendo un destello de esperanza. Tal vez había una salida a este lío, una oportunidad de exponer la verdad y proteger a mi familia. Pero cuando colgué, no pude evitar la sensación de que lo peor estaba por venir. Las apuestas eran más altas que nunca y estaba atrapada en medio de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que apreciaba. Sabía que tenía que ser fuerte, luchar por mi familia y mi futuro. Pero a medida que aumentaba la presión, no podía evitar preguntarme si estaba metida en algo que me superaba, si el costo de la justicia era más de lo que estaba dispuesta a pagar. La habitación del hospital era un borrón de paredes blancas y máquinas que emitían pitidos. Me sentía separada de mi propio cuerpo, observando desde la distancia cómo los médicos y las enfermeras se movían a mi alrededor con eficiencia práctica. El dolor era un latido sordo constante, pero era el miedo lo que me aferraba, frío e implacable. Mi bebé había llegado demasiado pronto y el mundo se sentía como si se estuviera derrumbando bajo mis pies. Nolan estaba allí, su rostro pálido y ojeroso mientras se cernía junto a mi cama. Su presencia era un consuelo, pero también me recordaba las fracturas en nuestra relación, los problemas sin resolver que se cernían como sombras sobre nosotros. Ala, lo siento mucho, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido de las máquinas. Logré asentir débilmente, faltándome las palabras. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya. La verdad era que me sentía más sola que nunca, atrapada en una tormenta que no mostraba signos de amainar. La puerta se abrió y Mia entró, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Saludó a Nolan con la cabeza antes de volver su atención hacia mí. «Hola, ¿cómo te encuentras?», preguntó, con voz suave pero firme. Traté de esbozar una sonrisa, pero se sintió frágil. «Me las arreglo», respondí, aunque la verdad era mucho más complicada. Se sentó a mi lado, su presencia un bálsamo para mis nervios deshilachados. He estado investigando esa pista que mencioné. Definitivamente hay algo más con Serena y el negocio inmobiliario. Miré a Nolan, que escuchaba atentamente. ¿Qué encontraste? Mia dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Parece que Serena estaba canalizando dinero a través de una empresa fantasma. Hay un rastro de papel que lleva hasta Silvia. La expresión de Nolan cambió, una mezcla de incredulidad y enfado. «¿Mamá? ¿Estás segura?», Mia asintió, con la mirada firme. «Estoy segura. Lo siento, Nolan». La habitación quedó en silencio, el peso de la revelación cayendo sobre nosotros como una manta sofocante. Podía ver el conflicto en los ojos de Nolan, la comprensión de que la influencia de su madre era más insidiosa de lo que jamás había imaginado. A medida que el silencio se prolongaba, sentí un dolor agudo en el pecho, un recordatorio de la precariedad de mi situación. Los médicos me habían advertido que el estrés podría complicar mi recuperación. Pero, ¿cómo podía encontrar paz cuando todo se estaba derrumbando? Me volví hacia Nolan,
mi voz apenas por encima de un susurro. Necesitamos proteger a nuestro hijo, Nolan. No podemos dejar que esto nos destruya. Asintió, con determinación endurecida. Tienes razón. Hablaré con Jasper, a ver si podemos confrontar a mamá juntos. Pero incluso mientras hablaba, no podía evitar la sensación de que era demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho. La familia Winslow estaba en crisis y yo estaba atrapada en el medio, luchando por aferrarme a los hilos de mi vida. Más tarde, a medida que la habitación se oscurecía con la llegada de la noche, yacía en la cama, con el agotamiento tirando de mí. Cerré los ojos, tratando de encontrar un momento de respiro, pero las sombras de la duda y el miedo se cernían sobre mí. De repente, la puerta se abrió de golpe y Silvia estaba allí, su expresión una máscara de determinación serena. Se acercó a mi cama, con los ojos fijos en mí. Comenzó, con voz cuidadosamente medida. Sé que las cosas han sido difíciles, pero necesitamos encontrar una manera de seguir adelante, por el bien de la familia. La miré a los ojos, con un destello de ira chispeando dentro de mí. ¿Por el bien de la familia o por tu control sobre ella? No se inmutó, su compostura intacta. He cometido errores, pero siempre he actuado con los mejores intereses de la familia en el corazón. Negué con la cabeza, el peso de sus palabras presionándome. Tus mejores intereses, Silvia, no los nuestros. Sus ojos se entrecerraron, pero no respondió. La tensión entre nosotras, una fuerza palpable. Cuando se fue, sentí que los últimos vestigios de mi fuerza se desvanecían. La enormidad de la situación cayendo sobre mí como un maremoto. Mi salud era frágil. Mi familia estaba en desorden y el camino a seguir parecía increíblemente empinado. Pero incluso en las profundidades de la desesperación, quedaba un destello de resolución. Tenía que encontrar una manera de proteger a mi hijo, de forjar un futuro donde pudiéramos prosperar, libres de las sombras de la manipulación y el engaño. El viaje por delante era incierto, lleno de desafíos que apenas podía comprender, pero sabía una cosa con seguridad. No me iría sin luchar. Mudarme a la habitación de invitados de Mia se sintió como entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Su apartamento estaba lleno de calidez y el aroma a café recién hecho, un marcado contraste con la tensión que había dejado atrás. Estaba agradecida por su apoyo inquebrantable, particularmente ahora que el caos de la familia Winslow alcanzaba su punto máximo. Nolan había llamado, su voz una mezcla de frustración y desesperación. «Ala, tenemos que hablar. Se trata de mamá y el negocio. Las cosas están peor de lo que pensábamos». Accedí a reunirme con él en una pequeña cafetería, un terreno neutral donde pudiéramos hablar libremente. Mientras estaba sentada esperando, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Este era el momento en que todo podía cambiar. Nolan llegó con un aspecto más demacrado que nunca. Se sentó frente a mí, sus ojos buscando los míos en busca de algún indicio de esperanza. Hablé con Jasper. ¿Está devastado? Ala. La traición de Serena lo golpeó duro y ahora está cuestionándolo todo. Asentí, con el corazón dolorido por Jasper, a pesar de todo. ¿Y Silvia? Nolan suspiró, pasándose una mano por el pelo. Está en negación, tratando de darle la vuelta como si solo estuviera protegiendo a la familia. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, su peso presionando mi pecho. ¿Tenemos que confrontarla, Nolan, juntos? Dudó, luego asintió, con un destello de resolución en los ojos. Tienes razón. No podemos dejar que esto continúe. Salimos de la cafetería. Nuestro destino claro, la casa de Silvia. Se alzaba amenazante, un símbolo del control que había ejercido sobre nuestras vidas durante demasiado tiempo. Mientras nos acercábamos, me preparé para la confrontación, mi determinación endureciéndose con cada paso. Silvia abrió la puerta, su expresión una mezcla de sorpresa y cansancio. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar, mamá, dijo Nolan, con voz firme. Sobre todo. Se hizo a un lado, permitiéndonos entrar. El aire en el interior estaba cargado de tensión. El silencio puntuado solo por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. ¿De qué se trata esto?, preguntó Silvia, con tono cauteloso. Nolan respiró hondo, su mirada firme. Sabemos de la empresa fantasma, de cómo tú y Serena manipularon el trato. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par. Un destello de pánico rompiendo su exterior sereno. Solo estaba tratando de protegernos, de asegurar nuestro futuro. Mintiendo y manipulando, interrumpí, con voz aguda. Has lastimado a tu familia, Silvia. Esto no es protección. Es control. Su mirada se posó en mí, una mezcla de ira y algo más. Miedo quizás. No entiendes lo que se necesita para mantener unida a una familia.
No, dije, con voz suave pero firme. Pero sé lo que se necesita para destrozar una. La habitación quedó en silencio, la verdad flotando pesadamente en el aire. La fachada de Silvia se estaba agrietando. El peso de sus acciones finalmente la alcanzaba. Nolan dio un paso al frente, su voz llena de una determinación tranquila. Mamá, es hora de parar. Necesitamos arreglar esto, pero no podemos hacerlo si sigues tratando de controlarlo todo. Por un momento, Silvia no dijo nada, su mirada pasando rápidamente entre nosotros. Luego, lentamente, asintió, sus hombros encorvándose bajo el peso de sus propias decisiones. Simplemente no quería perderlos, admitió, su voz apenas un susurro. Su vulnerabilidad me pilló desprevenida, un recordatorio de que debajo de sus manipulaciones había un miedo a estar sola. Fue un momento de inesperada claridad, una oportunidad de curación, si decidíamos aprovecharla. Al salir, sentí una sensación de resolución, el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. El camino por delante era incierto, pero sabía que podíamos enfrentarlo juntos, libres de las sombras del pasado. En el coche, Nolan me cogió la mano, su toque una promesa de mejores días por venir. Gracias, Ala, por todo. Apreté su mano, una sonrisa rompiendo la tensión. Lo resolveremos, Nolan, juntos. El viaje de regreso a casa de Mia fue tranquilo, el peso de la confrontación persistía, pero ya no era sofocante. Sabía que habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. Esta era nuestra oportunidad de reconstruir, de crear un futuro donde el amor y la confianza pudieran florecer. Y cuando llegamos al apartamento de Mia, sabía que estábamos listos para dar ese primer paso hacia adelante juntos. El aire era fresco y claro mientras estaba de pie en el parque, viendo las hojas doradas caer de los árboles. Habían pasado unas semanas desde la confrontación con Silvia y la vida había comenzado a asentarse en un nuevo ritmo. El caos de los últimos meses se sentía como una tormenta lejana, sus ecos aún presentes pero ya no abrumadores. Nolan y yo habíamos comenzado a criar juntos, encontrando un equilibrio que funcionaba para ambos y, lo más importante, para nuestro hijo. No fue fácil, pero había una sensación de paz al saber que estábamos haciendo todo lo posible para crear un ambiente amoroso. Mia había sido una fuente constante de apoyo, su amistad un ancla firme mientras navegaba este nuevo capítulo. Estaba allí conmigo ahora, sentada en un banco, con los ojos en el cochecito donde mi bebé dormía plácidamente. Has recorrido un largo camino, Ala, dijo, con la voz cálida de orgullo. Sonreí, sintiendo la verdad de sus palabras. No podría haberlo hecho sin ti, Mia. Has sido mi roca. Ella hizo un gesto de desdén con la mano, pero sus ojos brillaban con afecto. Eres más fuerte de lo que crees, siempre lo has sido. Mientras hablábamos, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Los desafíos habían sido inmensos, pero me habían enseñado la importancia de defenderme a mí misma y a mi familia. Había enfrentado la traición y la manipulación, pero también había encontrado resiliencia y esperanza. Más tarde, mientras caminaba de regreso al apartamento de Mia, encontré un pequeño sobre debajo de la puerta. Dentro había una nota de Silvia, su escritura elegante y precisa. Ala, me he tomado un tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Ahora me doy cuenta de cuánto te he lastimado a ti y a la familia. Lo siento mucho. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante, por el bien de aquellos que amamos. Leí la nota 2 veces, sintiendo una mezcla de emociones. Las palabras de Silvia fueron inesperadas, un destello de vulnerabilidad que insinuaba la posibilidad de un cambio. No era una resolución completa, pero era un comienzo. Esa noche, Nolan vino a buscar a nuestro hijo para su visita de fin de semana. Intercambiamos algunas palabras. La atmósfera entre nosotros más relajada de lo que había sido en mucho tiempo. Mamá me escribió, le dije, entregándole la nota. La leyó, con una expresión pensativa en su rostro. Lo está intentando, creo. No es fácil para ella admitir que se equivocó. Asentí, comprendiendo las complejidades de la dinámica familiar demasiado bien. Es un paso en la dirección correcta. Cuando Nolan se fue, sentí una sensación de cierre, la comprensión de que el futuro era nuestro para moldearlo. Habíamos pasado por tanto, pero habíamos salido más fuertes, listos para construir una nueva base basada en la confianza y el respeto mutuo. Los días se convirtieron en semanas y la vida continuó desarrollándose de forma impredecible. Todavía había desafíos, pero los enfrenté con un renovado sentido de propósito y confianza. Una tarde, mientras estaba sentada en el parque con mi hijo, viendo pasar el mundo, sentí una profunda gratitud por las lecciones aprendidas, por las amistades que me habían sostenido y por la oportunidad de crear una vida llena de amor y posibilidades.
Y aunque todavía había preguntas, aún incertidumbres que persistían, sabía que estaba lista para enfrentarlas de frente. Mi viaje me había enseñado que la verdadera fuerza venía de adentro, del coraje para defender lo que más importaba. Cuando el sol se puso en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el parque, sentí una tranquila satisfacción sobre mí. El camino por delante estaba abierto, lleno de promesas y esperanzas, y yo estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos.